y continuamos con nuestro curso de programación en microcontroladores ARM Cortex y el día de hoy hablaremos sobre los temporizadores. ¿Qué es un temporizador? Un temporizador es un tipo de reloj especializado que se utiliza para medir intervalos de tiempo específico. Eso quiere decir que utilizando los temporizadores yo puedo generar eventos que se ejecuten cada 10 milisegundos, cada 1 segundo, cada 5 segundos. El tiempo es programable en el microcontrolador y para ello tengo que configurar algunos parámetros. Internamente, este temporizador está compuesto por lo siguiente. Tiene un contador, tiene un autorreload, tiene un prescaler y tiene un timer clock. ¿Qué es el contador? El contador es el elemento en el microcontrolador, en este caso es un registro, el cual se va a incrementar. Él va a llevar la cuenta de el incremento de los tiempos en el microcontrolador. Por ejemplo, si ese contador ha sido configurado en modo ascendente, va a empezar a contar. Pero, ¿cuánto tiempo demora en contar ese contador? El tiempo es igual a 1 entre la frecuencia del temporizador. Recordar que cada periférico en el ARM está configurado con una frecuencia diferente, ¿correcto? Entonces, este contador cuenta hasta un valor máximo, hasta el periodo. Ese periodo en los ARM se conoce como el autorreload, que es el valor límite del contador. Cuando el contador alcanza a este valor límite, se produce un desbordamiento y hace que el contador se reinicie y vuelva a hacer la cuenta desde cero. ¿Correcto? Entonces, como ya tenemos que el contador cuenta de manera ascendente hasta que alcanza al autorreload, esa frecuencia de conteo la podemos disminuir utilizando un prescaler. El prescaler divide la frecuencia del contador, ¿correcto? Y esa frecuencia que se utilizaba para saber cuánto demora en incrementar el contador es el timer clock. Es la frecuencia utilizada para el contador. Ese timer clock va a variar dependiendo de qué temporizador yo utilice. Si utilizo el timer 1, el timer 2, cada uno de ellos está conectado a un clock diferente dentro de la ARM. Entonces, antes de programarlo, tenemos que ver a qué clock pertenece cada temporizador. Entonces, estos 4 elementos están internamente trabajando en el temporizador. Para verlo de manera gráfica, sería así. El contador inicia desde 0 hasta que alcanza el valor máximo, que es el periodo, el autorreload, y cuando lo alcanza, se produce un desbordamiento y hace que el contador se reinicie y otra vez vuelva a iniciar el conteo desde 0. Si yo quiero dividir esa frecuencia de conteo, puedo utilizar al prescaler, ¿no? Al divisor de frecuencia. Entonces, ese sería el funcionamiento del temporizador en los ARM, que es muy parecido al de los microcontroladores. A ver, solamente que acá tenemos otros nombres para las partes internas del temporizador, ¿sí? Ahora, entre las características principales del temporizador en los STM32 F1038T6 tenemos la siguiente. Tenemos un temporizador
de control avanzado, tenemos 3 temporizadores de propósito general, tenemos 2 Watchdog Timer, el perro guardián, y un System Timer, ¿correcto? El temporizador de control avanzado y el temporizador de propósito general son muy parecidos. La única diferencia que hay entre ellos es que en el control avanzado, cuando tú haces la configuración en el modo entrada, en el modo salida, en el modo PWM, él te da una opción más para que tú puedas utilizar el modo PWM con salida complementaria. Eso luego lo vamos a ver después, pero lo menciono ahora para que tengan en cuenta. Esa sería la única diferencia con los temporizadores generales, ¿correcto? Y también posee los 2 perros guardián, que es para que el ARM entre en modo bajo consumo, y el System Timer. El System Timer es un temporizador especial dentro del ARM que se utiliza especialmente para poder generar los retardos. En los ejemplos anteriores que vimos en la clase pasada, cuando yo invocaba al HAL Delay, él internamente estaba utilizando al System Timer para yo poder generar los retardos, ¿correcto? Y no solamente se usan retardos, sino que cuando lleguen a la parte de implementar un sistema operativo a tiempo real, lo que ese sistema operativo utiliza para generar las interrupciones internamente es al System Timer, ¿sí? Entonces es un temporizador importante dentro de los ARM, especialmente utilizado para los retardos y para utilizarlo con los sistemas operativos a tiempo real. Luego tenemos una característica del contador, puede ser configurado de manera ascendente, descendente, y aparte el auto-reload, que vendría a ser el periodo, puede llegar a ser de 16 bits o 32 bits. Para saber a cuántos bits está en el micro, tenemos que ver el datasheet. Luego tenemos también un prescaler de 16 bits programable por el usuario. Como ya lo mencionamos, el prescaler se utiliza para poder dividir la frecuencia del clock del temporizador. Pero en el caso de los ARM, tenemos todo un registro del prescaler para yo poder configurarlo y colocar el valor que yo desee. Si ustedes recuerdan la programación que hacían en los PICs, el prescaler venía fijo, podía ser 2, podía ser 4, 8, 16, ya venía fijo. No era un registro al cual yo podía variar, sino que los valores ya venían establecidos. En cambio en el ARM tenemos un registro con 16 bits para poder colocar el valor que yo desee. Luego también tenemos circuitería para poder colocarle un encoder incremental y un sensor del tipo HAL, ¿no? Para poder trabajar con esos sensores con el temporizador de los ARM. Y luego viene esta parte interesante, que son la configuración del temporizador. O sea, el temporizador lo voy a utilizar para poder generar frecuencias. Y una vez que ya está configurado, puedo utilizarlo para generar otros modos. Por ejemplo, tenemos 4 modos. Tenemos el modo captura de entrada, tenemos el modo comparador de salida, el modo PWM que todos conocemos y el modo One Pulse Mode, ¿sí? El modo captura de entrada se utiliza para poder leer la frecuencia de entrada que le llega a un pin en el microcontrolador, ¿correcto? Por ejemplo, yo configuro a un pin en el modo captura de entrada y utilizando el contador del microcontrolador voy a saber qué tiempo permanece
en estado alto la señal que le llega a ese pin y qué tiempo permanece en estado bajo. Y de esa manera puedo saber a qué frecuencia trabaja la señal que le llega a ese pin. Ese sería el modo de operación de la captura de entrada. Luego tenemos al modo comparador de salida, el cual trabaja utilizando los comparadores internos del temporizador. Por ejemplo, tenemos el contador que cuenta hasta que alcanza al periodo, pero internamente también tenemos a los comparadores, los cuales pueden ser de un valor menor al periodo. Entonces yo le puedo decir, contador solamente cuenta hasta que alcances al comparador. Cuando el contador alcanza el comparador, se produce un evento. Ese evento de repente puede ser que conmute el estado del pin, ¿sí? De esa manera trabaja el modo comparador. Y un caso especial de ese modo comparador es el modo 3, el modo PWM, en la modulación por ancho de pulso. Utilizando los comparadores del temporizador, voy a modificar el ancho de pulso de la señal PWM para poder de repente hacer variar la corriente que le llega a un motor y de esa manera controlar la velocidad del motor, ¿sí? A diferencia de los PIC, que solamente tenían el PWM orientado a un flanco de la señal, en los ARM yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, puedo decirle que el pulso de subida esté en un flanco o que esté al centro de la señal. Y el modo One Pulse quiere decir que él va a trabajar como si fuera un monoestable. ¿Se acuerdan de los circuitos monoestables? Yo puedo indicarle que envíe una señal por un tiempo en estado alto y que después del tiempo otra vez se reinicie a cero, como si fuera un circuito monoestable, ¿sí? Entonces, esos serían los 4 modos de trabajo del temporizador en los ARM. Ahora, como lo mencionábamos, tenemos los tipos de temporizadores. Está el temporizador avanzado, que en este caso es el timer 1, y tenemos a los temporizadores de propósito general, los cuales son del timer 2, el timer 3 y el timer 4. Como le mencionaba, en el datasheet me indica que el temporizador avanzado posee las salidas complementarias y los temporizadores generales no poseen la salida complementaria en el modo PWM, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que la resolución del contador es de 16 bits y el contador puede realizar la cuenta ascendente, descendente o también en ambas. Y el prescaler trabaja con 16 bits, ¿no? Desde el valor 1 hasta su valor máximo. Y también está conectado con el DMA. Y tenemos 4 canales de salida por cada temporizador de la ARM. No sé si ustedes se recuerdan cuando programaban en PIC, a lo más que tenían era solamente 2 salidas PWM, no había más. En cambio, en los ARM, por cada temporizador tienes 4 canales, 4 salidas PWM. Entonces, si tenemos 4 temporizadores y cada uno de ellos puede trabajar con 4 canales, tenemos hasta 16 canales PWM, ¿no? A lo máximo. Luego, si ya vamos al datasheet, vemos que internamente el timer 1 trabaja con la frecuencia máxima que vendría a ser 72 MHz
el temporizador 2, 3 y 4 están conectados a la PB1 y por tal motivo solamente trabajan con 36 MHz, ¿correcto? Timer 1, frecuencia máxima, 72 MHz, y el timer 2, 3 y 4 trabajan con 36 MHz, ¿sí? Entonces, en el datasheet te dice eso, pero cuando hacemos la configuración en el QMX, nos damos cuenta que ese APB1 y el APB2 están siendo multiplicados por un factor para que cada temporizador esté configurado con la frecuencia máxima. Por ejemplo, el APB1, que solamente tenía 33 MHz, ahora tiene 72 MHz, la frecuencia máxima. Y el APB2 sigue en la frecuencia máxima. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los temporizadores, siempre trabajamos con la frecuencia máxima, 72 MHz. ¿Correcto? Así lo va a generar el QMX. Y en los ARM, para poder saber cuánta frecuencia de salida quiero generar, tenemos una ecuación que está en la pantalla. El tiempo que deseo generar es igual al timing clock, a la frecuencia de clock del temporizador, dividido entre el prescaler más 1 multiplicado por el autorreload más 1. Esa vendría a ser la ecuación. Veamos un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Nos dice el ejemplo: hallar los valores del prescaler y el autorreload para poder generar una frecuencia de 1 Hz. Entonces tenemos que 1 Hz es igual a la frecuencia del clock del timer 1 para este caso, y tenemos 32 MHz dividido entre el prescaler más 1 multiplicado por el autorreload más 1. Operando, obtengo que el autorreload es igual a 2000 menos 1 y el prescaler es igual a 36000 menos 1. Si ustedes reemplazan esos valores, la ecuación coincide, ¿sí? Entonces, no importa qué valor yo le coloque al autorreload, al prescaler, y siempre cumpla que no sobrepase su valor máximo de 16 bits, la ecuación cumple, funciona. Siempre te va a generar 1 Hz, ¿sí? Siempre funciona. Le puedes colocar 20, 50, 30. Mientras cumple la ecuación, siempre te va a generar 1 Hz. Correcto. Entonces, la idea de esta ecuación es que ustedes jueguen con los valores para que puedan hallar unos valores correctos para el prescaler y el autorreload. Este prescaler y autorreload es el que yo voy a ingresar en el software, en el QMX, para que el temporizador pueda ser configurado y genere la frecuencia que yo deseo.